Bienvenidos a nuestro devovideo para el día de hoy. Hoy vamos a leer de Juan capítulo 11, versículos 1 al 44. Juan 11, del 1 al 44. Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo: Esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos: Volvamos a Judea. Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte, ¿y todavía quieres volver allá? ¿Acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús. El que anda de día no tropieza, porque tiene la luz de este mundo. Pero el que anda de noche sí tropieza, porque no tiene luz. Dicho esto, añadió: Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme, es que va a recuperarse. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí, para que crean. Pero vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el Gemelo, dijo a los otros discípulos: Vayamos también nosotros para morir con él. A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María, le dijo en privado: El maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa, dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban: Este que le abrió los ojos al ciego no podría haber impedido que Lázaro muriera. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?, le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo:
Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. El muerto salió, con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Este pasaje nos da tantas cosas que ver y aprender y recibir ánimo, pero el propósito principal de los Devo Videos es que yo les pueda leer las escrituras y luego ofrecer algunas observaciones que pueden guiar tus pensamientos hacia la aplicación de la palabra a tu vida por medio del guía del Espíritu Santo. Así que unos puntos para considerar y atesorar. En el versículo 4 vemos que una vez más, al igual que con el ciego hace unos capítulos que vimos, Jesús aclara que el propósito de esa enfermedad es para la gloria de Dios. Nosotros como humanos tenemos la tendencia de pensar que la enfermedad y la muerte es algo malo y siempre estamos pidiendo a Dios sanidad y que dé vida, ¿verdad? Pero vemos que a veces la enfermedad y aún la muerte pueden ser instrumentos de gloria en las manos de Dios. En el versículo 5, la palabra toma un momento para asegurarnos de que Jesús amaba a María, Marta y Lázaro. Me llama la atención que dice en el versículo 5, Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Y le doy gracias a Dios que Juan puso este versículo en la palabra bajo la inspiración del Espíritu Santo, porque le habían avisado a Jesús que Lázaro estaba muy enfermo y Jesús no fue. Lázaro murió. Incluso Jesús tardó aún más en llegar a ver a las hermanas de Lázaro. Y esa supuesta tardanza se podría interpretar como una falta de amor. Pero aquí la palabra clara, Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Entonces, en nuestras vidas, cuando parece que Dios no escucha o cuando parece que Dios está tardando, que nunca tarda, ¿verdad? Nunca llega tarde, mejor dicho. Cuando parece que Dios está llegando tarde, podemos confiar que Él nos ama y confiar que nunca llega tarde. Luego, me encanta la manera en que Jesús responde a la sinceridad de Marta en el versículo 21 y a María en el versículo 32, cuando le dicen, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Creo que no lo hicieron en son de reclamo, pero de dolor. Y Jesús puede con nuestra sinceridad. Tú le puedes contar a Jesús lo que piensas y cómo sientes, y Él escucha un corazón sincero. Ay, luego la paciencia de Jesús con nosotros. En los versículos 41 y 42, cuando Él está orando con su Padre, dice, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Y luego todavía dice, ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente. Bueno, por mí que estoy aquí presente, para que yo sepa que Jesús, mi intercesor, Dios siempre lo escucha cuando ora por mí. Y Dios siempre nos escucha cuando nosotros oramos. Y finalmente, la porción de esta historia que en lo personal más me ha consolado, en especial cuando mi propio hijo de 5 años falleció en el 2013. El versículo 35, el más corto de la Biblia. Jesús lloró. Aún sabiendo que Él iba a resucitar a Lázaro en unos momentos, Él lloró. No les reclamó a María y a Marta su tristeza, no menospreció su dolor. Al contrario, Él mismo lloró, dándonos a nosotros el permiso de llorar y mostrando que Él llora con nosotros. Así que si hoy necesitas llorar, quiero que sepas que Jesús te ama, que esta situación que estás pasando puede servir para su gloria, que tienes el permiso de llorar. Y no solamente eso, pero Jesús llora contigo. Que Dios les bendiga.